Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Este podcast educativo es creado para la unidad de aprendizaje Teoría Política Moderna y Contemporánea, a cargo de la cátedra licenciada María Guillermina Castillo Bedoya. Realizado por alumnos de tercer semestre turno matutino, con el subtema El Estado y la Revolución. La revolución no se hace, sino que se organiza. Con esta célebre frase quiero comenzar a hablarles un poco acerca de este magnífico libro titulado El Estado y la Revolución. Comencemos. El Estado y la Revolución es un libro escrito por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin entre agosto y septiembre de 1917, mientras se encontraba en Finlandia de manera clandestina. Es fundamental en la medida que fue redactado durante la primera y segunda etapa de la Revolución Rusa de 1917. Es por ello considerado una obra clave para comprender la idea de Lenin de lo que iba a ser y de lo que debía ser dicha de revolución. Se trata de un texto plagado de citas textuales, de lecturas y comentarios a los clásicos del marxismo en relación con la cuestión del Estado. En él también plasmó su concepción del auténtico gobierno socialista. Abogó por la necesidad de la dictadura del proletariado como elemento de superación del Estado burgués basado en la dominación de una clase sobre otra. También representa una nueva etapa en el desarrollo de la doctrina marxista del Estado y es, al mismo tiempo, un programa de lucha para las acciones prácticas del proletariado revolucionario. Vladimir Lenin fue un líder de la izquierda rusa y el jefe de la Unión Soviética. Desde 1917 hasta 1924 se trató de una figura política tanto idolatrada como odiada. Se le acuña de ser el precursor de una Rusia socialista, pero de otra. Se le acusa de ser el padre de los terrorismos de Estado, por sus métodos de represión de masas y su escalofriante empatía con los sufrimientos del pueblo. Lenin nació en el seno de una familia educada en Ulyanovsk, a orilla del río Volga, el 22 de abril de 1870. Siendo un joven estudiante de Derecho, un suceso le marcó de por vida: la ejecución en la horca de su hermano mayor en 1887, culpado de haber sido un activista en contra del imperio de los zares. Lenin comenzó entonces un camino intelectual en el que se empapó de ideas radicales de izquierda, abrazó las ideas de Marx y luego desarrolló su propia corriente de pensamiento conocida como leninismo, pero el gobierno de los últimos, de los Romanov, Nicolás II, lo desterró del país. La resquebrajada Rusia del último zar, que provocó la indignación del pueblo y el ascenso de Lenin. Rusia, a comienzos del siglo XX, se ahogaba en una profunda crisis social y política. El hambre del pueblo, la indignación contra la familia imperial, la guerra rusa-japonesa de 1905 y finalmente su mortífera y desastrosa participación en la Primera Guerra Mundial desataron la ira del pueblo. Con un levantamiento popular en San Petersburgo, antiguo hogar de los zares, en febrero de 1917, se acabaron cerca de 200 años de dinastía imperial, pero aunque el pueblo ostentó el poder, faltaba un líder que lo dirigiera. Lenin regresó desde Suiza a su territorio ruso, provocó a los bolcheviques y lideró la denominada Revolución de Octubre, en otras palabras, un golpe de Estado al gobierno transicional. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado que luchaba por la dictadura del proletariado, el bienestar de las clases obreras y del campesinado.
la Revolución de Octubre comenzó un periodo convulso y turbulento por cuenta de una guerra civil de 3 años. Fue un periodo en el que Lenin demostró su falta de piedad al aplastar a cualquier oposición a su liderazgo. Su policía secreta, llamada Cheka, se encargaba de reprimir a cualquiera que pensara o actuara diferente. Como contrapeso, Lenin puso en marcha reformas que cambiaron el curso de Rusia en el siglo XX. Firmó la paz con Alemania, despropió a los nobles de sus tierras para dárselas a los campesinos y universalizó la educación. También legisló a favor del proletariado, dándole 8 horas de trabajo al día, sistemas de pensiones y pagos a desempleados. El caso de Lenin, cerca de 5 años después de haber ostentado el poder en Rusia. En 1918, Lenin fue gravemente herido en un intento de asesinato. Aunque sobrevivió al atentado, su salud quedó notablemente afectada. 4 años después, sufrió un derrame cerebral. Aquejado por su salud, expresó su preocupación por el creciente poder de su eventual sucesor, Joseph Stalin. Finalmente, Lenin fallece el 24 de enero de 1924 a la edad de 53 años. En toda Unión Soviética se levantaron estatuas en su honor, de las cuales muchas pertenecen en pie. Su cadáver fue embalsamado y ubicado en un museo en la Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética, su proyecto político, se desintegró en 1991 con el fracaso del socialismo en esa región del mundo. Nos encontramos con una invitada muy especial, María José. Es una filósofa, profesora, escritora, autora de novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo. Es miembro del Organismo de Derechos Humanos Internacional. Tomaremos en cuenta su punto de vista de la sociedad y el Estado desde su perspectiva al libro escrito por Vladimir, mejor conocido como Lenin, sobre el Estado y la Revolución. Muy buenos días, tardes o noches. Sea la hora en la que nos escuchan, sean todos bienvenidos a este podcast literario donde abarcaremos temas de sociedad y Estado. Me siento muy agradecida por la invitación para participar en este tema, pues lo siento y considero sumamente importante para la sociedad hablar un poco sobre cómo ha evolucionado el Estado y más que nada mantener el conocimiento de estos aspectos importantes aportados desde una perspectiva leninista en esta situación. Empezaré hablando sobre el capítulo número 1, desglosándolo en 4 apartados muy importantes. Capítulo 1. La sociedad de clases y el Estado. El Estado como producto de antagonismo entre las clases. Se refiere a antagonismo a la diferencia que puede existir entre una clase y otra. Lenin en este capítulo comienza indicando que para la época de la doctrina de Marx ocurría lo mismo que ha ocurrido en repetidas veces en la historia con respecto a las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en la lucha de la liberación. Así también Lenin nos plantea las muchas deformaciones que se han hecho al marxismo y a la necesidad de restablecer en su obra el verdadero sentido o la verdadera doctrina de Marx sobre el Estado, por lo cual recoge varias citas extensas de Marx y Engels, de lo que obtiene la conclusión propia de el Estado es el producto y la manifestación de los antagonismos irreconciliables entre las clases. Esto quiere decir que el Estado es el producto sobre las diferencias que existen entre las clases de una y otra. Un punto muy importante en el cual la interpretación del marxismo sigue las direcciones fundamentales por parte de los ideólogos burgueses y especialmente de los pequeños burgueses
es que definen al Estado como un órgano de conciliación entre las clases, recogiendo a Marx como todo lo contrario, puesto que Marx nos define que pues el Estado, o nos indica más bien que el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible llegar a la conciliación de las diferencias entre las clases. Por otra parte, existe también la tergiversación del marxismo, lo cual es un poco más útil teóricamente, ya que esta no niega que el Estado sea el órgano dominante de clase, ni que las contradicciones de la clase sean una manera posible y reconciliables, pero en esta dirección se pasa por alto o se omite que el Estado es el producto de las contradicciones que existen entre las clases. Si es una fuerza que está por encima de la sociedad dominada y que se divorcia más y más de la sociedad, resultando claro que la liberación de las clases oprimida es casi imposible sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato de poder estatal que ha sido creado pues por parte de la clase dominante. Como segundo apartado tenemos el destacamento o los destacamentos especiales de hombres armados. Esto hace referencia a los cuerpos policiales y militares del Estado. En la obra de Lenin se desarrolla que Engels define como fuerza que se da como el Estado que define la noción o desarrolla la noción de esta fuerza a la que se le da el nombre de Estado, siendo una fuerza que brota de la sociedad, pero que se sitúa por encima de ella y que se divorcia más y más de ella también. Cuando se habla de destacamentos especiales de hombres armados, se habla de aquella fuerza pública propia de todo Estado, la cual ya no es la población armada, sino más bien una organización armada perteneciente al Estado, como lo es un ejército permanente, un cuerpo policial, los cuales pues son instrumentos fundamentales de la fuerza del poder que ejerce el Estado sobre las clases. Esto hace que Lenin se haga la siguiente pregunta: ¿puede ser otro modo y basado en la obra? Dándonos como respuesta un sí, que sí se puede de este modo, pero para que ésta se pueda lograr, tendría que ser de un modo completamente comprensible sobre las organizaciones armadas espontáneas de la población, que no es más que la toma de posesión o armamento por parte del proletariado. Como tercer punto tenemos el Estado como instrumento de explotación de la clase oprimida. Pues bien, conocemos que para mantener un poder público especial o un Estado situado por encima de la sociedad u otras clases, es necesario la recaudación de impuestos y la creación de una deuda pública al dueño de la fuerza pública, y el derecho de recaudar pues los impuestos son los funcionarios, los principales en recaudar estos son los funcionarios del Estado, así como los órganos que los integran, los cuales están situados por encima de aquellas clases. Todo esto convierte al Estado en la clase económica dominante, que se convierte al mismo tiempo en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello pues nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. En nuestra actualidad, el imperialismo y la dominación de los grandes bancos se ha consolidado como esta clase dominante ante pues la sociedad, ante las clases y distintas más sociedades. Como último punto y número 4, tenemos la extinción del Estado y la revolución violenta. En este tema se sabe que el proletariado, al realizar una revolución, toma el poder y comienza por convertir los medios de producción en propiedad del Estado, pero con este acto él se destruye de cierta forma, así lo puedo decir, a sí mismo, ya que en este sentido
de que el proletariado destruye toda diferencia y todo antagonismo de clases, pues se autodestruye, porque igual recordemos que el Estado pues surge a raíz entre las diferencias de las clases, estableciendo a su vez pues una clase dominante y una clase oprimida, por lo que el proletariado toma el poder. Esas diferencias se eliminan y en sí se pasaría a un nivel más elevado en cuanto a desarrollo social, y pues por ende ya no existiría el Estado como tal. Las sociedades que se han movido o que se han establecido entre antagonismo de clases han tenido necesidad del Estado, o sea que de una organización de las clases explotadoras para mantener las condiciones exteriores de producción y también pues mantener a la fuerza a la clase explotada en las condiciones de opresión, las cuales son pues determinadas por el modo de producción existente entre esa sociedad. El Estado es el representante oficial de toda sociedad. Su síntesis es un corporativo visible, pero lo era tan solo como Estado de la clase en su época representaba más que nada a toda una sociedad. En la antigüedad era el Estado, los ciudadanos esclavistas. En la Edad Media era la nobleza, lo feudal, y en nuestro tiempo es la burguesía, por lo que Lenin llega a la conclusión de que cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda una sociedad, no existiría ninguna clase social la que hay que mantener la opresión, ni una clase social que mantenga esta opresión. Cuando desaparezca junto con la dominación de clase la lucha por la existencia individual generada por la anarquía, existe en la producción o los choques y los efectos resultantes entre la lucha de clases, no hará falta ni será fundamental el establecimiento pues de un Estado, por lo que al llegar a este punto el mismo se extingue, se pierde, el Estado ya no existiría. Como crítica personal, por último y no menos importante, quisiera resaltar que este capítulo pues es importante y relevante, ya que desde la perspectiva leninista se puede pues observar las clases que permitían comprender la idea que tiene Lenin de lo que iba a ser y de lo que debía ser la Revolución Rusa. También nos enseña, nos realiza una explicación de cómo nace el Estado, explica las alternativas comunistas. Esto ya lo hablé, es la organización armada de la población. También se conocen los enfrentamientos de clases, que denota que cada clase se sirve de sus hombres armados para sus propios intereses más que nada. Y concluiría con la explicación del primer capítulo, recomendándolo para tener una mejor ilustración de cómo ha evolucionado el Estado. Y por último contestaré la pregunta de ¿en qué consiste la teoría revolucionaria? Pues desde la perspectiva de Vladimir Lenin es establecer la dictadura del proletariado pues con el apoyo de la clase trabajadora. Un claro ejemplo fue cuando Lenin creía que la destrucción del Estado capitalista, esto a través de la revolución proletaria, y en reemplazar a este Estado por la dictadura del proletariado, que es conocida como un sistema democrático, en el que los trabajadores tendrían el poder político a través de los consejos llamados soviets. Los soviets eran organizaciones políticas y organismos gubernamentales pues del Imperio Ruso. Y pues de hecho el leninismo aboga a una revolución mundial, ya que pues el socialismo no puede sobrevivir pues solo de un país pobre y subdesarrollado.
agradezco de nuevo la participación a este podcast. Bueno, espero que estén disfrutando este podcast. A continuación, yo les estaré hablando sobre el capítulo 2 de este magnífico libro, que se titula En vísperas de la revolución. Comencemos. Después de la revolución que realizó la clase proletaria, los trabajadores solo le piden al Estado que derroque la resistencia de los explotadores, es decir, la burguesía. Este movimiento solo puede ser dirigido por el proletariado como clase exclusiva y por consiguiente la revolucionaria, que fueron capaces de unir a todos los trabajadores explotados en una lucha contra la burguesía. El derrocamiento del dominio burgués, como ya lo mencioné, solo puede ser llevado a cabo por el proletariado, cuyas condiciones de realidad económica los ha estado preparando para este derrocamiento y les dan las modalidades y el poder para llevarlo a cabo. El derrocamiento de la burguesía solo puede pasar por la transformación del proletariado como una clase dominante y ser capaz de doblegar a la burguesía y ordenar a cada una de las masas trabajadoras y explotadas a un nuevo sistema económico. El proletariado necesita el poder estatal, la organización de la violencia para romper la resistencia, para orientar en el trabajo a las grandes masas de la población, los campesinos, la pequeña burguesía y los semiproletariados. La construcción de la economía socialista al crear el Partido Obrero, el marxismo está educando a la vanguardia del proletariado. ¿Qué es esto? Pues es una vanguardia capaz de tomar el poder y conducir a toda una población al socialismo, dirigiendo y ordenando el nuevo sistema, para llegar a ser el maestro, el presidente y el líder de todos los trabajadores y explotados en el trabajo, para montar su propia vida social sin la burguesía y contra la burguesía. Pero si el proletariado necesita al Estado como una organización violenta especial contra la burguesía, entonces automáticamente se llega a la conclusión de si sería concebible crear una organización similar, sin eliminar primero la máquina estatal, creada para él, sin destruirla a través de la burguesía. Bueno, segundo subtema, el balance de la revolución. La monarquía no hizo más que añadir una mayor división del trabajo. Al final, la república parlamentaria en su lucha contra la revolución se vio obligada a fortalecer junto con medidas represivas los medios de comunicación y la centralización del poder del gobierno. En el manifiesto comunista se resumen los resultados generales de la historia, que nos obligan a ver al Estado como un órgano de dominación de clases y nos lleva a la conclusión inevitable de que el proletariado no puede derrocar a la burguesía si no empieza primero por tomar el poder político, si no logra la dominación política, si no convierte al Estado en el propio proletariado como una organización de clase dominante. En el Estado proletario comienza a marchitarse rápidamente a sus éxitos, pues en una sociedad sin contradicciones de clases, el Estado ya no es necesario. Y de ninguna manera el modelo de monarquía inmobiliaria unitaria, mediática y territorial funcionaría. Un ejemplo es el Renacimiento. Francia destruyó el feudalismo en una revolución a gran escala y estableció la dominación burguesa, que fue más que nada pura, en una forma tradicional, sin paralelo en ninguna otra región de Europa continental. Además, la batalla del proletariado revolucionario contra la burguesía dominante toma aquí bastantes formas violentas, desconocidas en algún otro lugar del mundo. Podemos decir que el último comentario es obsoleto, pues desde 1971 se produce una interrupción en la lucha revolucionaria del proletariado francés, aunque esta interrupción, por mucho que dure, no incluye
en modo alguno la posibilidad de que en la próxima revolución proletariada Francia revele sí mismo como el territorio tradicional de la lucha de clases hasta el fin último. Esto nos lleva a que constantemente la lucha de clases es interminable. 3. ¿Cómo plantea Marx la cuestión de 1952? La teoría de la lucha de clases no fue desarrollada por Marx, sino por la misma burguesía, antecedente de Marx, claro, y generalmente aceptada por la misma burguesía. Limita el marxismo a la teoría de la lucha de clases, es decir, define al marxismo como algo erróneo y lo reduce a algo que la burguesía puede reconocer. Si cae en la posición burguesa, característica por Marx y que hemos citado porque este oportunismo limita el reconocimiento, conflicto de clases, a muchas interacciones burguesas. Es decir, el oportunismo no extiende el reconocimiento de la lucha de clases claramente a lo más importante, al periodo de transición del capitalismo al comunismo, al periodo de derrocamiento de la burguesía y su colapso total, algo que hasta nuestros días podemos ver que sigue y sigue y sigue y tal vez siga. Podemos concluir de este capítulo, una pequeña conclusión podría ser, o es más bien, que después de que la clase proletaria se da cuenta que los partidos políticos que se encuentran en el poder solo son oportunistas más, que pertenecían al mismo grupo social que se denominaban propios burgueses y pequeños burgueses, aquellos que tenían el control de las fuerzas, que tenían el control de todo. Es ahí cuando ellos mismos proponen crear un partido político que les defendiera de dicha clase y al mismo tiempo protegiera sus intereses y hacer que el Estado tomara posesión de los bienes de dicha clase y con ello que el Estado, como bien lo dije, obtuviera el control total de todo y así de esta manera repartiera en partes iguales lo que a cada uno le corresponde. Pero se dan cuenta de otro obstáculo. La única manera para acceder al poder es pertenecer a la propia burguesía, ya que una vez obteniendo dicho cargo, dejarían de ser proletarios y se olvidarían de buscar el beneficio para la clase obrera. Es contradictorio, pero es verdad. Muchas veces lo hemos visto, ejemplos de hoy en día de políticos que hablan y prometen a la clase desfavorecida cambios para su propia vida, el beneficio para todos. Y al momento que llegan al poder, se les olvida y son simples promesas. Parece que este libro tendrá muchos años, pero parece que es lo que estamos viviendo ahora. Разлуки с